Cambio de termostato en Nissan March. Suena a trabajo rápido, de esos que haces un sábado y listo. Pero aquí está la trampa. Muchas veces el termostato nuevo no arregla nada. O peor, el coche termina calentándose más que antes. Y no porque la pieza salga mala, sino por detalles pequeños que casi nadie te advierte. Aire atrapado, orientación incorrecta, un empaque mal asentado, o un refrigerante mezclado que termina haciendo lodo. Si tu March se calienta, tarda siglos en agarrar temperatura, la calefacción sale tibia, o la aguja se comporta como si tuviera vida propia. Quédate, porque lo que parece cambiar una pieza, en realidad, es un procedimiento donde el verdadero enemigo es el sistema de enfriamiento mal purgado y mal sellado. Antes de tocar un solo tornillo, vale la pena hacer una validación rápida. No para complicarte, sino para no cambiar el termostato por cambiarlo. Primer punto, revisa el nivel del refrigerante en frío. En serio, en frío. Si abres el depósito cuando está caliente, además de peligroso, el nivel te engaña. Si está bajo, ya tienes una pista. O hay fuga, o se está consumiendo por algún lado, o alguien lo rellenó con agua y se evaporó más de lo normal. Segundo, mira el color y el estado. Si ves café, como chocolate con leche, o con partículas, ahí hay contaminación, óxido o mezcla rara. Un termostato nuevo no va a curar un sistema sucio. Puede mejorar un rato y luego volver el problema. Tercer punto, arranca el motor en frío y deja que caliente al ralentí. Pon atención a dos cosas: la manguera superior del radiador y la calefacción dentro del coche. En un funcionamiento normal, el motor empieza a calentar y durante varios minutos la manguera superior se mantiene relativamente fría o apenas tibia, porque el termostato está cerrado y el refrigerante circula principalmente dentro del motor. Cuando llega a su temperatura de trabajo, el termostato abre y de pronto esa manguera se calienta de golpe. Ese cambio es una señal muy útil. Si desde el principio la manguera superior se calienta poco a poco, sin ese salto, puede ser que el termostato esté trabado o abierto. ¿Qué se siente cuando está abierto? El coche tarda mucho en llegar a temperatura. En carretera puede ir más frío de lo normal. La calefacción puede ser floja, y el consumo a veces empeora porque el motor no trabaja en su rango ideal. En cambio, si el termostato está trabado o cerrado, el patrón suele ser más agresivo. El motor sube de temperatura rápido. La manguera superior puede quedarse fría demasiado tiempo, y de pronto todo se pone muy caliente. Ojo, esto se puede confundir con aire atrapado, y aquí viene el matiz que causa dolores de cabeza. El aire en el sistema puede hacer que el sensor lea temperaturas raras, que la calefacción salga fría aunque el motor esté caliente, y que el coche se caliente en tráfico aunque en carretera parezca aguantar. Cuarto punto, revisa si el ventilador del radiador entra cuando debe. No necesitas escáner para una primera impresión. Si el coche se calienta y el ventilador nunca entra, el problema puede estar en el ventilador, relevadores, fusibles o sensor, no en el termostato. Y quinto, busca fugas evidentes. Un charquito, costras blancas o verdosas, humedad en uniones de mangueras, o un olor dulce a refrigerante. Si hay fuga, cambiar el termostato sin resolverla es como tapar una gotera con pintura. Ahora, señales para no seguir con el termostato, y mejor detenerte. Si el refrigerante desaparece sin rastro, si hay humo blanco constante, si el depósito hace burbujas como si hirviera apenas arrancas, o si el aceite se ve como mayonesa. Eso ya apunta a problemas mayores y no conviene jugarle al adivino. Si tus pruebas apuntan al termostato, pasamos a lo que de verdad importa: preparación y acceso. Lo primero es seguridad y paciencia. Motor completamente frío. No tibio, no, ya pasó una hora. Frío. Porque vas a abrir el sistema y el refrigerante caliente quema, además de que la presión te puede escupir líquido. En el Nissan March, el termostato normalmente está en una carcasa donde se conecta una manguera gruesa del sistema de enfriamiento, cerca del motor. Dependiendo del año y del motor exacto, la forma cambia un poco, pero la lógica es la misma. Busca la manguera principal que va hacia el radiador y síguela hasta el motor, donde se une a una pieza metálica o plástica atornillada. Ahí suele estar la carcasa del termostato. Esa carcasa es el punto crítico del trabajo, porque es fácil dañar el empaque, pellizcar un O-ring o barrer una rosca si aprietas como si fuera llanta. Herramientas típicas: dados y matraca, extensión, pinzas para abrazaderas, un recipiente para drenar, trapos, guantes y algo para limpiar superficies.
También necesitas el termostato correcto y su empaque u O-ring correspondiente. Aquí hay un error común: comprar uno que le queda, sin fijarse en la temperatura de apertura o en el diseño. Si montas uno con especificación distinta, el coche puede comportarse raro aunque no se caliente. Y otro error: reutilizar el empaque viejo porque se ve bien. A veces se ve bien y ya está aplastado, y la fuga aparece días después, justo cuando ya te confiaste. Sobre el drenado. No siempre necesitas vaciar todo el sistema, pero sí debes bajar el nivel por debajo de la carcasa del termostato para que no te caiga un chorro cuando la abras. Si tu March tiene llave de drenado en el radiador, úsala con cuidado. Si no, puedes drenar por la manguera inferior del radiador, pero ahí el derrame es más difícil de controlar. Lo importante es recolectar el refrigerante en un recipiente limpio si planeas reutilizarlo, aunque lo ideal, si ya está viejo o contaminado, es reemplazarlo por completo. Y por favor, no lo tires al drenaje. Es tóxico para animales y contamina. Mientras drenas, aprovecha para observar. Si sale muy oxidado, con sedimento o con una mezcla extraña, ya sabes que el sistema necesita algo más que un termostato. No significa que no lo cambies, pero sí que después tendrás que hacer un servicio de refrigerante como se debe. Con el nivel ya abajo, afloja abrazaderas y retira la manguera que llega a la carcasa. Aquí otro detalle: si jalas como loco, puedes romper el cuello de la carcasa, sobre todo si es plástico o si ya está fatigado. Mejor gira la manguera para despegarla. Usa un poco de lubricante ligero si está pegada, y ve con calma. Luego vienen los tornillos de la carcasa. Afloja parejo. Si uno está muy duro, no lo fuerces de golpe. Un tornillo barrido o una rosca dañada te convierte un trabajo simple en una pesadilla. Cuando retires la carcasa, prepárate para que salga algo de refrigerante residual. Y aquí aparece el protagonista: el termostato. Antes de sacarlo, míralo bien. Observa cómo está orientado. Porque uno de los errores más caros es instalarlo al revés. Hay termostatos que físicamente entran de las dos formas, pero solo una es correcta. En muchos diseños, el resorte y la parte móvil deben quedar hacia el motor, y la parte más plana hacia la carcasa o la salida. Además, algunos traen una pequeña válvula de purga o un orificio con una bolita. Esa parte, cuando existe, suele ir orientada hacia arriba para ayudar a que el aire salga. Si la dejas abajo, el aire se queda atrapado donde no debe. Y ahora sí, entramos al cambio de termostato en Nissan March como tal, el momento de reemplazar y armar sin crear un problema nuevo. Saca el termostato viejo y compara con el nuevo: diámetro, altura, forma del asiento, y si trae o no esa válvula de purga. Si no se parecen, detente. No confíes en más o menos. En el sistema de enfriamiento, más o menos, es la antesala del sobrecalentamiento. Limpieza. La superficie donde asienta el empaque debe quedar limpia y lisa. No necesitas dejarlo como espejo, pero sí sin restos de empaque viejo, sin silicón endurecido, sin corrosión suelta. Si raspas con algo metálico agresivo, puedes rayar la superficie y provocar fuga. Mejor algo plástico o una herramienta suave. Y paciencia. Si hay corrosión fuerte, límpiala lo mejor posible sin comerte material. Sobre el empaque, si es O-ring, debe ir en su canal, sin torcerse, sin pellizcarse. Un O-ring torcido puede sellar al principio, y luego, con temperatura y presión, empezar a gotear. Si es junta plana, colócala alineada. Y el tema del sellador. Aquí se cometen barbaridades. Hay gente que le pone silicón como si estuviera pegando una pecera. El exceso puede desprenderse por dentro y terminar tapando un conducto, o impedir que la carcasa asiente bien. Si el diseño usa O-ring, normalmente no necesita sellador. Si usa junta plana, a veces se usa un sellador específico, y en capa muy delgada. Pero si no estás seguro, es mejor seguir lo que indique la refacción o el manual del fabricante. Lo que casi nunca es buena idea es improvisar con silicón de baño o poner tanto que chorree. Coloca el termostato nuevo en la orientación correcta. Asegúrate de que asiente en su lugar, que no quede montado sobre un borde. Luego presenta la carcasa. Aquí un truco simple. Antes de apretar, verifica que la carcasa entra recta, sin forzar. Si la empujas y se siente como que no quiere, algo está mal. El termostato no está bien sentado, el O-ring se salió o hay suciedad. Apretar a la fuerza solo rompe cosas. Aprieta los tornillos de manera uniforme, alternando, para que la carcasa cierre parejo. No necesitas apretar como si fuera un tornillo de suspensión. Son tornillos pequeños,
en una pieza que puede ser aluminio o plástico. El exceso de torque puede fisurar la carcasa o barrer la rosca del motor. Y lo peor es que a veces no se rompe en el momento. Se raja con el calor y la vibración, y la fuga aparece después, cuando ya creías que todo quedó perfecto. Vuelve a colocar la manguera y su abrazadera. Asegúrate de que la abrazadera quede en la zona correcta del cuello, no en la orilla. Si queda mal, puede fugar bajo presión. Revisa también el estado de la manguera. Si está cuarteada o muy dura, es candidata a fallar pronto. No es obligatorio cambiarla hoy, pero sí conviene saberlo para no culpar al termostato mañana. Y ahora viene la parte que decide si el trabajo fue un éxito o un drama. Relleno, purga y verificación. Aquí es donde la mayoría se equivoca, por querer terminar rápido. Cambio de termostato en Nissan March no se completa cuando aprietas el último tornillo. Se completa cuando el sistema queda sin aire, con el nivel correcto y con temperatura estable en tráfico. Primero, el refrigerante. Lo ideal es usar el tipo recomendado para tu coche y no mezclar tecnologías distintas. Mezclar refrigerantes incompatibles puede generar lodos o gel, y eso reduce el flujo, tapa pasos y provoca calentamientos intermitentes. Si no sabes qué hay dentro y lo que drenaste se ve raro, lo más sensato es hacer un cambio completo de refrigerante con enjuague adecuado, pero sin inventar químicos agresivos. Si vas a reutilizar el que drenaste, asegúrate de que esté limpio y que no haya caído tierra o aceite en el recipiente. Al rellenar, hazlo despacio. Si llenas a lo bruto, atrapas aire. Llena el depósito o el punto de llenado según el diseño, y ve observando. Muchas veces el nivel baja de golpe cuando el líquido empieza a ocupar galerías internas. Eso es normal. Lo que no es normal es que no puedas estabilizar el nivel porque el aire está atrapado. La purga práctica, sin herramientas especiales, se basa en 3 señales: burbujas que salen, nivel que baja y calefacción que cambia. Con el coche en un lugar plano, llena hasta el nivel correcto. Pon la calefacción al máximo de temperatura, aunque el ventilador interior lo puedes dejar bajo. Esto ayuda a que el refrigerante circule por el núcleo del calefactor y expulse aire de esa zona. Arranca el motor y déjalo al ralentí. Observa el depósito. Al principio puede haber burbujas pequeñas. Conforme calienta, el nivel puede bajar. Rellena poco a poco para mantenerlo. No lo llenes hasta el tope absoluto si el sistema necesita espacio para expandirse. Sigue las marcas. Mientras el motor calienta, toca con cuidado las mangueras. Deben ir calentando de forma lógica. Cuando el termostato abre, normalmente notas un cambio. La manguera hacia el radiador se calienta más y el nivel puede moverse. Si la calefacción dentro del coche empieza a soplar caliente y estable, es buena señal de que hay circulación y menos aire. Si la calefacción se pone caliente y luego de repente fría, y luego caliente otra vez, eso suele ser aire moviéndose por el sistema. Espera a que el ventilador del radiador entre al menos una vez. Ese momento es clave porque te confirma que el sistema llegó a temperatura y que el radiador está disipando. Si el ventilador entra y la temperatura se mantiene estable, vas bien. Si la temperatura sube y el ventilador no entra, no sigas insistiendo. Ahí hay otro problema eléctrico o de control. Si el ventilador entra pero la temperatura sigue subiendo, puede haber aire, radiador tapado, bomba de agua con problemas, o una fuga de presión. Por eso esta verificación es tan importante. Te separa un termostato mal instalado de un problema que ya existía. Durante todo este proceso, revisa fugas. Mira la carcasa del termostato, la unión de la manguera y cualquier punto que hayas tocado. Una fuga pequeña puede verse como humedad que aparece lentamente. A veces no gotea en ralentí, pero sí bajo presión cuando aceleras un poco. Si ves humedad, no lo ignores. Aprieta ligeramente la abrazadera si es necesario, pero si la fuga viene de la carcasa, no la arregles apretando más y más. Eso solo deforma o rompe. En ese caso, lo correcto es apagar, dejar enfriar, abrir y revisar empaque y asentamiento. Cuando ya no salgan burbujas evidentes, la calefacción esté estable y el ventilador haya entrado, apaga el motor y deja que enfríe por completo. Luego revisa el nivel en frío y ajusta si hace falta. Este paso es el que muchos se saltan, y luego al día siguiente el nivel amanece bajo y piensan que se lo está tragando. Muchas veces no se lo tragó, solo terminó de acomodarse el aire y el nivel real bajó. Después, una prueba corta en ruta. No te vayas a carretera 2 horas de inmediato. Maneja unos minutos, con ojo en la temperatura. Regresa, revisa fugas otra vez, y al día siguiente vuelve a revisar el nivel en frío.
Si todo se mantiene, el trabajo quedó. Ahora, hablemos de los síntomas que te dicen exactamente qué salió mal, porque eso te ahorra repetir todo. Si después del cambio la temperatura sube y baja, como olas, y la calefacción cambia de caliente a frío, casi siempre es aire atrapado. La solución suele ser purgar de nuevo con paciencia, no cambiar otra vez el termostato. Si el coche se calienta rápido y la manguera del radiador sigue fría mucho tiempo, puede ser termostato al revés, termostato defectuoso o un bloqueo serio. Si el coche tarda demasiado en calentar y en carretera se mantiene frío, puede ser termostato trabado abierto o uno de temperatura incorrecta. Si aparece fuga justo en la carcasa, sospecha del empaque, de una superficie sucia, de un O-ring pellizcado o de tornillos apretados disparejo. Y si la fuga aparece días después, sospecha de una fisura por exceso de torque o de una carcasa fatigada. Hay un mito que vale la pena romper. Si se calienta, es el termostato. No siempre. El termostato es un sospechoso común porque es barato y accesible, pero el sistema de enfriamiento es un conjunto. Un radiador parcialmente tapado puede dejarte circular bien en carretera y fallar en tráfico. Un ventilador que entra tarde puede simular termostato malo. Una tapa de depósito o de radiador que no mantiene presión puede hacer que hierva antes de tiempo. Y aire en el sistema puede imitar casi cualquier cosa. Por eso el procedimiento correcto no es solo cambiar la pieza, sino confirmar que el sistema quedó estable. Y aquí está la respuesta a esa pregunta que se queda flotando desde el inicio. ¿Por qué un cambio simple termina en sobrecalentamiento aunque el termostato sea nuevo? Porque el termostato no trabaja solo, trabaja con presión, con flujo, con ausencia de aire, con sellos que deben cerrar perfecto y con un refrigerante que no debe convertirse en barro. Si cualquiera de esas condiciones falla, el termostato se vuelve el chivo expiatorio. Si haces el trabajo con calma, con motor frío, drenando lo necesario, cuidando orientación, usando el empaque correcto, apretando con criterio y purgando hasta que el sistema se estabilice, el Nissan March suele responder bien. La aguja deja de bailar. La calefacción vuelve a ser consistente, y el motor trabaja en su rango sin sustos. Y si después de todo eso el problema sigue, al menos ya tienes algo valioso, la certeza de que no fue un montaje apresurado, y que toca buscar en otro punto del sistema sin adivinar.